Bienvenidos a un nuevo episodio de Educando al Paciente Podcast. Hoy hablaremos de un tema que tiene en alerta al mundo entero, la nueva variante de COVID, JN.1. ¿Qué tanto debemos preocuparnos? Para resolver esa inquietud se encuentra con nosotros el experto, el doctor José Luis Ashini, médico especialista en medicina interna, investigador clínico y también experto en cuidados intensivos. Doctor Ashini, bienvenido a Educando al Paciente. Gracias, muy amable, un gusto enorme estar en este espacio y poder contribuir pues con mi conocimiento a la salud de la población, a la salud de la gente. Doctor, hablaremos sobre un tema trascendental y específicamente esta nueva variante de COVID que existe, JN.1. ¿Quién mejor que usted para hablar este tema, ya que usted fue durante la pandemia una pieza clave para el gobierno? Fue ese acompañante que, digamos, estuvo ahí junto al gobierno dictando qué se debía hacer referente a este tema que ya pasamos, que fue el COVID. Nadie mejor que usted para tratar este tema. Bienvenido, Educando al Paciente. Qué gusto tenerlo con nosotros. Sí, evidentemente para las situaciones graves de COVID, que justo no es lo que estamos teniendo actualmente. Es decir, esta variante que viene del linaje del Omicron. El linaje Omicron fue descrito en noviembre de 2021. A partir de ahí, el virus en la transmisión comunitaria ha venido cambiando de ropa, ha venido mutando. Y una de sus mutaciones ha sido esta nueva variante, considerada por la OMS como una variante de interés. Y es una variante de interés porque evidentemente está circulando en muchos países del mundo desde agosto del año anterior. Y ha tenido un alto impacto en países del hemisferio norte, Estados Unidos, pero particularmente también en Europa, ¿no? Y ha llegado a Colombia detectándose, no solamente en Colombia, sino en países de América Latina, desde diciembre del año anterior. Y por el monitoreo que hace el Instituto Nacional de Salud, podemos considerar que en breve esta variante, también conocida como BA268, esta variante va a ser la dominante en el mundo. BA286. Es decir, que el Omicron no pasaría a ser, digamos, protagonista, sino esta nueva variante. El Omicron, digamos que es como la base fundamental de ese linaje. Recuerden que veníamos del SARS-CoV-2, la variante madre descrita en Wuhan, y luego pasamos a algunas variantes, particularmente la Delta, que tuvo tantas implicaciones en términos de enfermedad, en términos de hospitalización y de muerte. Esta variante es una nueva variante que tiene como característica fundamental contagiar a una gran parte de la población. Es decir, es importante para la OMS por su capacidad de transmitirse de persona a persona en comunidades, en grupos, y de generar un impacto desde el punto de vista de la frecuencia con la cual van a suceder y están sucediendo los casos. Doctor, claramente hemos visto distintas variantes en este virus y parece ser muy cambiante este tema de las variantes. Sin embargo, esta nueva variante, la JN.1, ha tenido gran resonancia. ¿A qué se debe eso? Debemos preocuparnos. Claramente está establecido que, digamos, que es de mayor propagación o que ha sido, digamos, instaurada como una de las variantes de mayor propagación. Pero entonces, ¿qué otros factores tiene esta nueva variante que no han tenido las anteriores y debemos preocuparnos? Sí, siempre las inquietudes alrededor del surgimiento de las variantes. Recuerden que esto quedó planteado desde los comienzos de la pandemia. Es decir, vamos a tener un impacto en la salud pública, va a morir mucha gente, va a salir afectada gran parte de la población enferma va a adquirir inmunidad, pero también las vacunas van a ser la piedra angular del control, ¿no? Es decir, conforme la población fue adquiriendo inmunidad de defensa frente al virus, llegamos a
al punto declive de la pandemia. Pero los epidemiólogos en el mundo, desde un comienzo nos decían, vamos a tener picos y vamos a tener valles. Y eso es lo que estamos teniendo, con el surgimiento de esta variante que viene a sumarse a otro hecho importante. Y es que Colombia, como muchos países del mundo, particularmente los países del hemisferio norte o los países que tienen estación, en la época fría aparecen infecciones respiratorias no solo producidas por coronavirus, sino infecciones respiratorias por la influenza, por el virus sincitial respiratorio, rinovirus, y todos estos virus generan un impacto importante en términos de enfermedad, en términos de transmisión y de hospitalización. Surge en medio de esto esta nueva variante que se viene a sumar obviamente a estos nuevos virus. Curiosamente, muchas de las infecciones respiratorias agudas que hoy día tenemos en Colombia y que están ocupando algunas camas hospitalarias y de cuidados intensivos no es por la variante actual, no es por la variante JN1, son por influenza, son por virus sincitial respiratorio y por otros virus que pueden llegar a producir enfermedades tan o más graves que COVID. Y esto es importante aclararlo, doctor, porque esto, digamos, por ejemplo, usted lo decía, a finales de año siempre, de alguna manera, las infecciones respiratorias suben. Y eso se nota a principio de año. Y esto está mucho antes de que el coronavirus se hiciera presente, mucho antes del COVID. Entonces, lo que pasa es que justamente venimos con claramente ese miedo de este COVID. Y esta nueva variante cae justamente cuando hay un pico de esa influenza, que no es necesariamente COVID, pero que alerta a todo el mundo. Entonces, hablando ya de esta variante nueva, JN1, ¿es mortal? No, está claro, y ahí sí lo podemos decir de una manera contundente, ¿no? No es mortal. La evidencia científica ha establecido que esta variante no es tan virulenta. Una cosa es contagiosa. Las razones por las cuales la OMS categoriza una variante de interés puede ser porque sea más virulenta y tenga capacidad de hacer más daño, es decir, producir una enfermedad más grave, más crítica y mortal. Ese no es el caso de esta variante. El otro elemento es la transmisibilidad, porque es la posibilidad de propagación. Que sí es el caso de esta que variante. es el caso de esta variante y que surge en un momento en que para Europa estamos con un tema climático donde las temperaturas han bajado y la población, ¿qué es lo que hace cuando hace frío? Pues es estar en lugares cerrados, protegiéndose del frío. Y esa alta interacción, más los viajes a final de año de personas de Estados Unidos y Europa, llegando a países de América Latina, con un virus que se transmite más fácilmente, era de esperar que tuviésemos muchos casos de COVID-19, pero que afortunadamente, esto es importante, no es tan grave y no va a impactar el tema de la prestación de servicios y de la capacidad de atención. Así que esa es la tranquilidad que podemos darle. Sin embargo, no es bajar la guardia. Eso. No, es monitorear y ante todo las dos acciones fundamentales. Y es, señores, a vacunarse. No, porque usted con el refuerzo, recuerden que estas vacunas protegen contra la variante Omicron, que es la mamá de los pollitos de este linaje. Y es mejor estar prevenido en todos sentidos. Entonces, es una respuesta protectora, pero no protectora para evitar. Usted puede estar vacunado, y ha sucedido, aún con las variantes para los cuales fueron diseñadas las vacunas. Usted todavía, a pesar de la vacuna, 2 dosis, refuerzo tercero, el cuarto refuerzo, es decir, la cuarta dosis, y usted terminaba con COVID. No lo protege del COVID. Lo que lo protege es de una condición más grave,
particularmente las 3 poblaciones vulnerables: 60 años o más, que son adultos mayores, más en la medida en que estos son enfermos y tienen enfermedades crónicas debilitantes, los niños menores de 5 años y obviamente la población más expuesta, que es el talento humano en salud. ¿Y los obesos, doctor? Con condiciones, es decir, las personas de mayor edad que tengan comorbilidades, particularmente diabetes, enfermedad pulmonar, obstructiva crónica, insuficiencia cardíaca, sobrepeso, obesidad. Las mismas condiciones que la ciencia nos ha enseñado fueron las condiciones médicas de impacto a donde la enfermedad fue más grave y obviamente mortal. Esta enfermedad, digamos que tiene mayor propagación, pero digamos menor riesgo de muerte. Sin embargo, eso no es un pretexto para que no nos cuidemos. Entonces, aquí lo que me dice usted es que definitivamente hay que vacunarnos. Esa es la clave, porque ¿qué pasaría si no nos vacunamos y nos da esta nueva variante, doctor? No es una enfermedad que muy seguramente va a ser trivial, insisto, salvo que sucedan 2 hechos: que usted no tenga al día sus vacunas o no haya aplicado los refuerzos y tiene 70 años de edad y además hipertenso, tiene una insuficiencia cardíaca, este virus puede hacer estrago. Pero lo segundo es que, como están circulando otros virus, puede haber una coincidencia de un virus influenza, que ya de por sí el virus influenza es agresivo, sumarse a un virus COVID, ¿no? Claro, es más puede riesgoso. ser todavía más agresivo. Así es, doctor. Y entonces, digamos, pongamos un caso hipotético. Una persona que por razones culturales o razones personales no se ha vacunado hasta el momento, le da esta nueva variante. Y contrastemos una persona que sí tiene sus vacunas. Entonces, ¿a qué persona le da más fuerte esto? ¿A la que no se ha vacunado, o eso no tiene nada que ver? Por supuesto, no cabe duda. Aun cuando no hay una vacuna que tengamos específica para la variante actual. No la hay. La vacuna que nosotros tenemos actualmente es bivalente. Es la que tenemos en Colombia, que cubre la cepa original de Wuhan y que cubre la variante Omicron. Pero como Omicron es Omicron y es un linaje, este virus, esta nueva variante, comparte mucha de su estructura con la variante Omicron, porque es de donde se Su origina. linaje, claro. Y basado en esto, se espera que la respuesta inmunitaria de defensa, es decir, los anticuerpos que se producen frente a la vacuna, tengan cobertura protectora para la variante actual, que es la variante de inquietud para la Organización Mundial de la Salud. Conclusión, pues lo que tenemos es que vacunarnos. Si usted tiene más de 60 años y tiene más de 6 meses de haberse aplicado un refuerzo, tiene que ir a asistir a su asegurador, a su IPS, y buscar ese refuerzo, y simultáneamente, si tiene más de un año de haberse vacunado contra influenza, vacunarse contra influenza el mismo día. No tiene que esperar unos días más, unos días nada. Recuerden que las vacunas no producen protección inmediata. Usted se aplica la vacuna el día de hoy y la protección aparecerá 2-3 semanas después. Entonces, la vacuna es fundamental. Pero ¿qué otro hecho? Es posible que en este set de grabación varios estén sintomáticos. Si tenemos sintomático respiratorio y usted no sabe qué virus tiene, ¿es un rinovirus? ¿Ves? ¿Es un adenovirus? ¿Es un sincitial? ¿Es un influenza? Hoy, pues poca importancia se le da a saber si es COVID o no. La importancia fundamental es para las instancias que hacen la vigilancia, como el Instituto Nacional de Salud, porque son los que van caracterizando el genoma del virus a ver qué virus nuevo puede estar circulando. Pero ya no nos interesa. Tenemos un cuadro de infección respiratoria, no tiene usted que salir corriendo a ver si se trata de influenza, si se trata de adenovirus o COVID. Simple y llanamente, oiga, sea solidario. Póngase el tapaboca y va a un lugar cerrado.
colóquese el tapaboca, ¿no? Y si es una persona mayor y va a un lugar cerrado, particularmente instituciones asistenciales, debe ir protegido. Es mejor prevenir. Pero uno ve en la calle gente con tapaboca. En lugares abiertos el tapaboca no tiene ningún sentido. Es en lugares cerrados. Doctor, esto que estamos presenciando en este año 2023 casi que es un déjà vu con lo que pasó en el 2020. Digamos que son situaciones similares, porque anunciaron que había un virus, listo. En este caso, pues ya nosotros sabemos lo que es el COVID. Sin embargo, en el 2020 sonó, pero no sonó tanto. Y luego tuvimos este evento en Colombia que fue el Carnaval de Barranquilla, donde asiste muchísima gente. Y en este caso, en este año también es igual. Estamos próximos al Carnaval de Barranquilla. Entonces, ¿usted cree que luego de ese suceso del Carnaval de Barranquilla pueda haber una, digamos, un nuevo encerramiento, una nueva cuarentena a partir de eso? No, estamos muy distantes de eso. No va a haber cuarentena. No quiero generar esa preocupación en la gente y particularmente las implicaciones que esto tuvo en lo social, en lo económico, la perturbación de los niños metidos en casa, parejas divorciadas, es decir, son implicaciones incalculables. Tranquilos, no va a haber esa situación. Estamos muy distantes. Recuerden que tenemos una población inmune, que lo que tenemos que hacer es protegernos un poco más. Va a ser imposible controlar la asistencia masiva a eventos. Afortunadamente, la mayor parte de los eventos son al aire libre. Pero cuando vamos a los sitios cerrados, bueno, ya una persona sí será muy irresponsable asistir a un evento de carnaval en un club privado, en un salón cerrado que no tiene ventilación y no utilizar al menos un tapaboca. Y créame que de este tipo de personas existe gente que va a un avión y no se pone tapaboca, y como el virus, indistintamente tu condición inmune, se dispersa tan rápido e impacta tan rápido, ¿cierto? Usted va a tener una cantidad importante de personas infectadas. Doctor, ¿qué sigue después con este virus? Nada de que el virus... Vemos que todos los días pasa algo nuevo. Formará parte de nuestros cuadros gripales en lo sucesivo. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues no nos van a poner vacunas ahora cada 6 meses. Seguramente va a pasar lo mismo que con influenza, ¿no? Que no van a estar colocando vacunas anualizadas, ¿no? Pero estos momentos de pico, momentos de valle, van a seguir presentándose, y esto estaba predicho desde el mismo momento en que la pandemia comenzó, porque son fórmulas epidemiológicas que no son difíciles realmente de predecir y de prever. Estamos entonces, doctor, ahora mismo donde hay tantos casos de gripa, lo que la gente dice, hay muchos casos de gripa, estamos en ese pico, podríamos decirlo. Sí, nosotros estamos atravesando un momento de pico de infección respiratoria aguda. Y varias camas hospitalarias están siendo ocupadas por infección respiratoria aguda. Pero no necesariamente es COVID. ¿Ve? Y si es COVID, la probabilidad de que genere una infección sintomática, incluso sintomática, es decir, usted puede tener COVID y no tener un ápice de síntomas, ¿no? Sintomática es mucho menor, y mucho menor la posibilidad de que usted termine complicado, salvo que pertenezca a esos grupos de riesgo, que tenga una infección, una coinfección con cualquiera de estos otros virus que son bien agresivos. Buenísimo para la comunidad internacional, que ya se dispone en Estados Unidos de una vacuna para el sincitial respiratorio, que es otro virus. Bueno, quien les habla, hace aproximadamente 6 meses llegó a tener 3 virus. Yo llegué a tener parainfluenza, adenovirus y COVID. Ahí mismo. En el mismo momento. ¿Cómo hizo, doctor? Nada, la sintomatología de un cuadro gripal. Coriza, secreción nasal, mucho estornudo, dolor en la garganta, malestar general, en un cuadro que va a durar 5 o 6 días aproximadamente.
Ah, bueno, y eso también es algo interesante. ¿Existe alguna, digamos, diferencia entre el COVID tradicional? Podemos decir ya en este punto, decir COVID tradicional y esta nueva variante, ¿algún de pronto diferencia de síntomas? No, O sea, exactamente lo mismo. no es posible reconocerlo. Tú no sabes de qué se trata. Podría ser la variante actual o podrían ser los otros virus circulando, inclusive de la misma familia de coronavirus, que no son SARS-CoV-2. Es que todos parece que tuvieran la misma sintomatología. Sí, sí, comparten la misma sintomatología. Créame que se confunde con muchas cosas, incluyendo infecciones virales que no son por virus respiratorio. Dolor de cabeza, fiebre, malestar general, dolor en el cuerpo, eso te lo producen cualquier cantidad de virus, incluyendo dengue. Solo que para esta época de brisas, lo que menos esperamos es mosquitos. Pero entonces, doctor, ¿cómo sé yo qué tengo? Es decir, porque tenemos los mismos síntomas, pero entonces... No tiene sentido práctico desde ¿Cómo sé yo el punto de vista médico. Entre otras cosas, estas pruebas ya dejaron de hacerse por rutina en Colombia, ¿no? Pues algunos que de pronto estamos interesados, pues, y que tenemos acceso a una medicina prepagada que te permite hacer un panel viral respiratorio donde pueden detectar parainfluenza, adenovirus, rinovirus, coronavirus, SARS-CoV-2. Es decir, puedes detectar varios tipos de agente infeccioso, pero primero eso es impráctico, eso cuesta mucho y esto no va a cambiar el plan de manejo de la enfermedad. Lo importante ahí es tratarlo. No importa, digamos, si es coronavirus, si es la nueva variante, lo importante es tratarlo. Realmente mis amigos los del CEN tienen una infección respiratoria, quédense en casa, no tienen por qué venir aquí. Pero que resulta que es que para entonces la producción del programa y de todo esto, listo, entonces vaya a trabajar, pero colóquese tapaboca, informe para que el personal que está aquí también utilice tapaboca y abra las puertas de vez en cuando para Mire, permitir. déjeme decirle algo, usted toca un tema trascendental. Porque yo creo que gran parte de cómo se está vendiendo este virus es la desinformación que existe al respecto de él. Existen cadenas de WhatsApp, grupos de Facebook informando. Una locura completamente. Y esto también es una invitación a todas aquellas personas que nos están viendo ahí a través de su pantalla a que se informen en los canales oficiales donde deben informarse para, por supuesto, no entrar en pánico sin necesidad de llegar a ese punto. Correcto. Hay que creer, precisamente para eso estamos aquí. Así es. ¿Quiénes son los que debemos estar aquí liderando todo esto? Somos las personas que tenemos los argumentos académicos y científicos para poder emitir una información que sea fiel con la evidencia científica. Porque lo que ha pasado con COVID ha sido desastroso. Así como se llama pandemia, se le llama infodemia, ¿no? Eso ha sido una muy mala información, tergiversación de cosas, pero hombre, si el titular de la cartera del ministerio también, imagínate, lidera infodemia, ¿no? Y genera infodemia, pues que se deja para el resto. Caminando sobre terrenos escabriosos. Doctor, ¿cuáles serían Ya de las... 64 años. Genera mucho. Doctor, ¿cuáles serían esas recomendaciones que deben tener todos nuestros usuarios, por supuesto, en esta nueva variante y también todo lo que se viene del COVID? ¿Cuáles son las recomendaciones base que todo el mundo debe conocer? No, la recomendación yo creo que está. Es decir, usted tiene en Colombia, que eso ha sido también motivo de discusión. Antes de venir al programa quise hacer una evaluación de puntos de vacunación, a ver qué tanto verdaderamente se encuentra la vacuna. La vacuna no tiene que ser porque se habla de la monovalente, entonces que la monovalente que dirigida ahora entonces a esta variante. No, hay una que es mejor que otra. La mejor vacuna es la que usted tiene ahí a la mano. Y si la vacuna que usted tiene a la mano es la bivalente, listo. Pero si usted llama a la EPS y la EPS le dice yo no tengo vacuna aquí, entonces pues ahí para qué estamos dando un mensaje, vaya y vacúnese porque hay 1.500, 2.000 puestos de vacunación en toda Colombia. Bueno, no sé, es decir, si eso es así, debemos tener acceso a la vacuna porque es la manera como usted puede defenderse y llegar a tener una condición que aunque frecuente, ¿cierto?, no le va a llevar a la hospitalización y a la muerte. Así es. Doctor, lo importante aquí es vacunarse. Y también es importante destacar que no hay una vacuna mejor que otra. O digamos, todas van hacia el mismo funcionamiento.
Todas van hacia preservar la salud. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast. Esto ha sido definitivamente una luz de conocimiento y también un parte de tranquilidad para todos aquellos que nos ven ahí a través de Educando al Paciente. ¿Alguna palabra final antes de despedirnos, Doc? No. La tranquilidad, pero la tranquilidad va de la mano también con una expectancia, ¿no? Tenemos que estar expectantes, para eso hay un monitoreo. Yo creo, si en Colombia hay algo que funciona muy bien y de lo que debemos sentirnos orgullosos, es del Instituto Nacional de Salud, que hace toda esta vigilancia, y la gente que está liderando esto es gente muy seria, gente muy competente. A mí me da mucha tranquilidad que mientras yo duermo, hay gente que está estudiando el bendito virus para ver qué tanto está cambiando su genoma y en qué momento podemos estar entrando en una situación de riesgo. Yo le estoy diciendo que todo esto pasó, COVID llegó para quedarse, no va a desaparecer, ¿no? Y que pudiéramos llegar a tener situaciones calamitosas, la última palabra no está dicha, y lo que creo es mantener la expectancia, mantener el monitoreo, que eso ya es responsabilidad de los agentes del Estado, lo que tiene que ver con salud pública, y lo que nos compete a nosotros, que es vacúnese, protéjase, proteja, ¿cierto? Sea solidario, sea un buen ciudadano, ¿no? ¿Sí? Y ya esperar las decisiones que se tomen con base en cómo va comportándose la enfermedad. Desde el punto de vista del cuidado crítico, nosotros pasamos de tener 5.346 camas a tener 13.300 camas de cuidado intensivo. Y esa ha sido una respuesta muy buena de Colombia, coadyuvado con sus sociedades científicas y con el esfuerzo del gremio médico y de los profesionales de la salud, de todo el talento humano, que fueron los que se sacrificaron finalmente, ¿no? Entonces nosotros tenemos eso hoy día. Tenemos 7.000 camas, que nos indica que es que no estamos en una situación de riesgo, ¿cierto? En una situación latente de alerta. Y si en algún momento tenemos que volver a las 13.000 camas, yo estoy seguro de que el mismo ministro que dijo pues que era un negocio, seguramente el ministro va a decir hay que aumentar las 13.200 camas nuevamente. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, hay que estar atento de todo lo que pasa con este virus. Sí. Por supuesto, a todos ustedes que se encuentran ahí a través de su pantalla, cuiden su salud, mientras nosotros, por supuesto, los mantenemos informados. Doctor José Luis Achín, gracias por acompañarnos en este podcast. Muy amable.